La semana pasada estuvimos sobre el tema de los reyes, ¿recuerdan? En el capítulo 2 de Mateo. Y compartimos algunos principios, algunas cosas que son importantes y relevantes. Pero hoy igualmente, siguiendo con el tema, vamos a aprovechar para compartir y poder expresar también algunas de las cosas que nosotros hemos trabajado con respecto a lo que es concepto y lo que es realidad. Ok, disculpen ustedes que tengo un problemita aquí con esto. No la bote, pero pueden regalarme otra en diciembre. Ok. La semana pasada nosotros vimos algunas diferencias entre concepto versus realidad. Y dijimos algo como este principio. Concepto tiene que ver con conocer sus obras, pero no al autor de las obras. Cuando hablamos de concepto, estamos hablando de algo que es muy particular para usted o para mí. Lo que para usted es bonito, para mí puede ser feo. Ese es un concepto. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy muy bonito. Y bueno, no es un mal ejemplo porque todos van a decir que sí, no, mentira. Pero usted podría decir, no, no es cierto, ¿verdad? Concepto es aquello que está ahí, que queda a la completa interpretación de usted o de mi persona, ¿verdad? Eso es muy feo, eso es muy rico, es muy subjetivo, gracias a esposa. Es muy subjetivo. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa gran diferencia. Nosotros vimos los reyes, ¿recuerdan los reyes que vinieron siguiendo una revelación que era una revelación muy conceptual? Ellos siguieron la estrella y cuando siguieron la estrella llegaron hasta Jerusalén y una vez que dejaron de ver la estrella se equivocaron en su forma y se creó todo un caos. Porque el concepto siempre tiene la tendencia a crear caos. El concepto siempre va a crear caos. ¿Por qué? Porque el concepto es muy subjetivo. El concepto es aquello que usted cree, que usted piensa, que no siempre concordará conmigo. Cuando hablamos de la realidad, estamos hablando del principio que es gobernante, en este caso nosotros, desde la espiritualidad, desde nuestro texto sagrado que es la Biblia y dentro de la guianza del Espíritu Santo, esta es la realidad de Dios, una realidad que está ahí, que es objetiva, que es explícita, que es lo concreto. Amén. Esta es la gran diferencia. Ahora, perdón porque aquí pasó algo y me pasé. Ok. Cuando usted recibe algo de Él, puede ser quitado. Pero cuando lo recibes a Él, lo tienes todo. Yo tuve una discusión con respecto a esto porque alguien me decía, bueno, pero entonces quiere decir que algo pasó, Alex, está pasando. Ahí está, y ahí está. Cuando lo recibes a Él o recibes algo de Dios, esto puede ser quitado. Y la discusión era, hablando con respecto a la parte objetiva y la parte subjetiva o la parte que es realidad. Y me decía, no, pero lo que Dios da no lo quita. Pero yo me recordaba en esa discusión o en ese compartir que hay algunas cosas que Dios se ha quitado. ¿Recuerda cuando Dios vino en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Verdad? Él le dio talentos a todos y cuando llegó le quitó el talento al que no lo puso al servicio del rey y del reino, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Dios quita. Esta parte, entonces, cuando usted recibe algo de Dios, esto puede ser quitado, pero cuando usted lo recibe a Él, usted lo tiene todo. Amén. Entonces, leámoslo así, la segunda parte, 1, 2, 3. Cuando recibes algo de Él, puede ser quitado, pero cuando lo recibes a Él, lo tienes todo. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? Qué tremendo Jesús en esa parábola. A mí me llama poderosamente la atención. Porque el joven rico llega y le dice, Señor, yo he sido hijo de pastor. Vean, voy a parafrasear.
Siempre he estado en la iglesia, hasta escuela dominical he ido. Yo he guardado todos los mandamientos, le dijo el joven rico, ¿verdad? Y le dijo el joven rico, y yo todo lo he guardado, hasta hoy lo he guardado, todo. Yo he sido una persona que me he comprometido con la parte de la ley, he seguido la ley. Y entonces dice, ¿qué entonces debo hacer para obtener el reino? Y Jesús le dijo, entonces vaya, vende todo y vuelva. ¿Cuántos oyeron, cuántos escucharon o han vuelto a ver, oír o supieron algo más del joven rico? ¿Verdad que no dice nada? Claro, este es nuestro Jesús. Nuestro Jesús es, algo está pasando, esto está pasando solo. Nuestro Jesús es un Jesús que sabe decir las cosas de forma en la cual es la realidad. ¿Qué hubiéramos hecho tal vez nosotros? Cuando llegara el joven rico, usted guardó todo, ha guardado la ley, ha guardado todo y tiene mucha plata. No importa, quédese aquí. Y después vemos a ver qué hacemos para resolver. Nosotros seríamos así. ¿Qué cree que dijo Judas? Que era el que manejaba la plata. Señor, ¿cómo va a dejar ir si ni tenemos gente? Y la única gente que tiene todos son pobres. Y llega este rico y usted le dice que se vaya. ¿Qué es ese mensaje? Pero nuestro Jesús es un Jesús que sabe la diferencia en lo que es el concepto y lo que es la realidad. Este hombre rico buscaba el concepto del reino. Jesús le habló de la realidad del reino. Nadie puede obtener el reino si no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Amén. ¿Se acuerda aquel otro que quería seguirlo y que le dijo, deja que yo vaya a enterrar primero a mi padre? Y Jesús le dijo, no, usted no me sirve, porque el reino es esto. El reino es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Cuántos queremos oír esa predicación? ¿Cuántos queremos ser tan realistas en la predicación de Jesús? El evangelio tiene que ser revisado. Por eso yo le digo a los hermanos que realmente cuando estudiamos la palabra nosotros hacemos y vemos diferencias. Amén. Ahora veamos, siguiendo este mismo camino, ir del concepto a la realidad, hay un camino que recorrer. Y la vez pasada yo le decía, los reyes magos o estos hombres de Oriente tuvieron un precio a pagar, el precio más alto. Dejaron familia, dejaron su casa, dejaron su trabajo, invirtieron mucho dinero para recorrer desde donde estaban, posiblemente Mesopotamia, hasta donde estaba en Jerusalén, en Belén. ¿Cuánta es la inversión? Y preguntábamos, ¿cuánto está usted dispuesto para llegar a conocer a Jesús? Hay gente que está muy dispuesta a invertir tiempo para conocer a otra persona, para conocer otro país, para conocer, no sé, que no está mal, ¿verdad? No es que digo que esté mal. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a invertir para llegar hasta Jesús y conocerlo? Estos hombres en su revelación, en la revelación que tuvieron estos hombres, llegó a un momento en donde era totalmente conceptual, porque cuando ellos van y ven a Jesús y conocen y ven al niño envuelto en pañales, que me llama poderosamente la atención cómo Lucas lo hace. Lucas dice envuelto en pañales, ¿verdad? ¿Se pueden ustedes imaginar a María poniéndole pañales a Dios? Sí. María poniéndole los pañales al Dios hombre. Por eso el texto también dice en Lucas, y me encanta cómo Lucas lo refleja, porque Lucas habla mucho del hombre, y dice, estaba José y María su madre. Otra parte importante. José y María su madre, porque María se ganó por gracia, pero también por su esfuerzo, el derecho a ser llamada madre del niño, madre de Jesús, madre del Dios hombre. Y en esto nosotros tenemos que entenderlo desde ahí, porque esta es una realidad. Amén.
Ir del concepto a la realidad, hay un camino que recorrer. Para María no fue fácil. Nada más imagínense, los que somos papás, que una niña de 15, 16 años le diga, estoy embarazada. Y los papás estaban preparándole la boda para con José. Estoy embarazada. Y eso no es nada. Y cuando le dice, ¿de quién es? A ver, vamos a llamar a José a ver cómo estuvo el asunto. Y José más bien ni lo llamaron, le pusieron en el mensaje y José dice, no, voy a borrarlos porque no quiero ni hablar, no quiero saber nada de María. ¿Cómo? Pero dice María que está embarazada. Sí, pregúntele de quién. Y cuando le preguntan a María, ¿de quién está embarazada, mamita? Del Espíritu Santo. No, ahora sí es cierto, que usted sabe, solo imagínense en esa conversación en medio del almuerzo con los papás de María. No, todo hasta aquí se les quedó el almuerzo. Del Espíritu Santo, para ese día, para ese tiempo, el Espíritu Santo no era un asunto, era un asunto muy serio, era un asunto inclusive no tan conocido y no tan abrazado como hoy, por ejemplo, tenemos nosotros, sabemos del Espíritu Santo. No es que ellos no sabían, pero ir del concepto a la realidad hay un camino que recorrer. María pagó el precio. ¿Usted está listo a pagar el precio por seguir a Cristo? Es que el Evangelio es Cristo y usted crucificado. No es Cristo y usted y sus necesidades. No es Cristo y mis necesidades, no es Cristo y mi salvación, no es Cristo y mi enfermedad, no es Cristo y mi trabajo, no es Cristo y mi economía. Es Cristo y usted crucificado. Es negarse a usted mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esa es la realidad del Evangelio. Pero hoy nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por muchas cosas, pero no el precio por la verdad del Evangelio de Jesucristo. María pagó el gran precio de ser apedreada, de ser vituperada, de ser despreciada por José. A José tuvo que tener una intervención divina, porque nadie lo convencía de que María tenía, y quién sabe, María seguro era ese, seguro se, ¿verdad? El pícaro del pueblo, que no era José, era Juan, seguro era de Juan, para hacer el chisme, digamos. Y le tuvo un ángel que venir, y un ángel le dijo, José, 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 eso que está ahí, eso es del Espíritu Santo. Y claro, José, ¿verdad? Dice José, ahora sí es cierto que sí, ahora sí le creo. Qué tremendo, hermanos, porque también José paga un precio muy alto, porque al final le decían, ese le canta la gallina, ¿verdad? Ese ahora sí es cierto que se dejó, porque ¿quién le iba a creer, hermanos? En el pueblo, era un pueblo, era una aldea, era muy poca gente, todo el mundo se conocía. Y nadie podía entender lo que estaba pasando ahí. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio del vituperio, el precio de señalarnos? Porque decimos Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio para que nos digan, usted es cristiano evangélico y usted camina en la rectitud, en la honestidad, en la transparencia de Dios en medio de esto? Pero nosotros vendemos el Evangelio a la vuelta de la esquina, nosotros negamos a Cristo de muchas maneras, mintiendo, engañando y haciendo lo que no agrada al Señor. Muchas veces. Esto fue lo que Jesús dijo, que esto no es el Evangelio. El que pierda su vida la ganará. Amén. Y el que ponga su vida para muerte, este le ganará. Y el que la pierde la gana. Y el que la gana la pierde. Entonces, perder es ganar en Dios. Amén. El concepto de ir hasta esta realidad. Ahora vamos a Lucas. Recuerden, cuando yo recibo algo de Él puede ser quitado. Cuando lo recibo a Él, lo tengo todo. ¿Qué tiene usted? Nosotros peleamos tanto con Dios y luchamos en nuestras oraciones para que Dios me dé, para que Dios me traiga, para que Dios, ¿verdad? Ustedes han visto cómo es el tema. Nosotros le pedimos a Dios de todo y se puede pedir de todo, ¿verdad? Señor, tráigame una novia, quíteme la novia, ya no me gusta. Señor, yo me quiero casar, pero ya después no quiero estar casado. Señor, yo quiero un trabajo, pero ya no quiero el trabajo. Señor, yo le pedí ese carro, pero ya no quiero el carro. Señor, yo no quería una suegra, pero... Eso, mi amor. A usted sí, preciosa.
Pero ¿cuántos queremos cosas? Por eso cuando yo recibo algo de Él puede ser quitado, pero cuando lo recibo a Él lo tengo todo. ¿Qué tiene usted? ¿Por qué hay vacíos en el hombre? ¿Por qué hay tantos vacíos? ¿Por qué hay tantas necesidades? Es que yo quiero, yo tengo, es que es mi edad, es que lo que tengo es lo que no tengo, es lo que tengo, yo tengo otro trabajo, necesito otro trabajo. Todos necesitamos algo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos vacíos? ¿Por qué yo necesito algo? No estoy completo, no es que hemos dicho aquí que Jesús es mi todo. Aló, ¿cuánto hay en la realidad de mi vivencia cristiana? Lucas, en el capítulo 2, viene la palabra y dice en el verso, vamos a empezar ahí en el verso 8, porque vamos a ver esto en Lucas 2, 8 y 9. Hay algún aspecto aquí. Habían pastores en la misma región. Y dice la escritura, habían pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Verso 9. He aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Habían pastores en la misma región, dice. Hermanos, estos pastores, existen un versículo en el Evangelio que habla de Navidad, es este. Si usted quiere encontrarse con un versículo que le autentique a usted la Navidad, hermanos. Que Dios eligiera pastores para recibir la palabra de la encarnación es casi tan sorprendente como la selección del pueblo de Israel. Hermanos, de esta manera la realidad de Dios empieza a abrirse en esto. No es un asunto de concepto, es un asunto de realidad. Conocían el concepto para que servían las ovejas. Estos pastores conocían, hermanos, estos pastores estaban ahí y ellos conocían las ovejas, conocían el tema. Saben, estos hombres estaban ahí tan cerca del templo porque eran los que administraban toda esa parte de las ovejas y las vendían para los sacrificios del templo. Esto ordenado por uno de los reyes y entonces dijeron, hay que tener un poco de ganado ahí para que los que vayan al templo puedan comprar de cerca y puedan llevar el animal al sacrificio. Ellos conocían el concepto para qué servían las ovejas, pero la realidad es que ellos no conocían al Cordero de Dios. Ellos conocían las ovejas, ellos sabían mucho, ellos conocían mucho de los sacrificios, inclusive ellos para poder vender, estos pastores para poder vender le decían, es que necesitamos un corderito. Es que necesitamos uno que no tenga deformidad porque es para la ofrenda tal. Es porque es para la ofrenda sobre el pecado. Necesitamos de tal tamaño, de tal manera, de tal forma. Ellos conocían para qué servían las ovejas, pero ellos no conocían al Cordero de Dios. Pero aquí es cuando Lucas nos habla de la gran realidad. Una cosa es el concepto, una cosa es que usted sepa para qué Jesús vino al mundo y otra cosa es que usted y yo sepamos quién es Cristo en usted en medio de este mundo. Una cosa es que usted sepa que Jesús le salvó de la mala manera de vivir. Y otra cosa es que Jesús sea el Señor de tu vida y usted le dé todo el imperio, toda la gloria, toda la potestad. Una cosa es que nosotros digamos que somos creyentes, hijos de Dios, y otra cosa es que yo vivo acorde al corazón y al ser un hijo de Dios. Es en la forma en la que Dios quiere que yo lo haga, hermanos. Estos hombres conocían las ovejas, para qué servían, pero no conocían al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que hablar sobre estas formas de la realidad de Dios en medio de los procesos de la vida del ser humano, de nosotros como hijos de Dios. Los pastores tenían el concepto, no la realidad. Las autoridades del templo mantienen rebaños de ovejas cerca de ellos para que lo pudieran vender. Ellos vivían entre ovejas, pero no conocían la realidad del sacrificio. Ellos vivían entre todas esas ovejas, pero no conocían la realidad del sacrificio que sería perpetuo una vez y para siempre. Este es el gran tesoro de la Navidad. Navidad, el gran tesoro es esto, el sacrificio en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, mi amada hermana, una cosa es que usted conozca las cosas que dice la Biblia y otra cosa es que usted y yo seamos gente que vivimos conforme la palabra de Dios. Es diferente el concepto que la realidad. Hay revelación conceptual en medio de la iglesia que tiene que ser
hermanos, eliminado, o que este nos sirva de trampolín para llegar a la realidad de Dios. Por eso la palabra debe ser estudiada, por eso la escritura debe ser tratada de forma adecuada, hermanos, y entonces la palabra no solamente ser nosotros oidores, sino hacedores de su palabra. Amén, hermanos. Amén. El pastor es un trabajo solitario y sucio en ese tiempo, y qué tremendo, y no atrae a las personas que tienen mejores opciones. Los pastores encuentran difícil observar sus obligaciones religiosas porque tenían que estar trabajando. Y para ellos, de todas formas, en esa sociedad era un poco aparte. Ahora, ¿quién cuidará las ovejas mientras asisten a la sinagoga? Tenían que hacerlo ellos. Pero estos hombres, vean a Dios en su realidad. Vean la parte de la teología desde arriba, cómo Dios mira al hombre. ¿Por qué a los pastores? ¿Por qué no a los reyes? ¿Por qué no a los de mucho dinero? ¿Por qué no a los sacerdotes? A los pastores. Porque aquí hay una gran realidad de Dios. Y Dios, hermanos, realmente es un Dios que nos sorprende. Nos sorprende de muchas maneras. ¿Saben, hermanos, por qué? Vean Lucas 2:9. Aquí es donde está la revelación de la realidad. 2:9 en Lucas a nosotros nos habla de esto. Específicamente, ¿qué se me hizo? Aquí estoy. Y he aquí el ángel del Señor vino ¿sobre quién? ¿Sobre quién vino? ¿Sobre quién? ¿Sobre? Dígalo, dígalo. Eso. ¿Sobre quién vino? Sobre los pastores. Viene sobre los pastores y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Viene Dios a través de estos ángeles, viene sobre los pastores, y cuando llega sobre los pastores, inmediatamente dice que la luz los cercó, la revelación de la realidad los tomó, la revelación de la realidad los hizo específicamente entender algo. El Señor vino sobre ellos y vino la claridad de Dios que los cercó con su resplandor. ¿Qué fue lo que vino? ¿La qué? Dígalo, dígalo. Es palabra clave. La claridad. ¿Qué fue lo que vino? ¿Qué fue lo que vino? La claridad. ¿Qué fue lo que vino? La claridad. ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos claros en algo? ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo estamos? ¿Verdad que cuando estamos claros en algo sabemos, estamos certeros, conocemos, estamos en paz, estamos realmente, ¿verdad?, seguros de qué es lo que está ocurriendo? Estos hombres tuvieron esta gran revelación. La claridad de Dios los cercó de su luz. Aquí es donde está el verdadero tesoro de la Navidad. El punto está si usted ha sido cercado por la luz de Dios. Si usted ha sido cercado por la verdad de Dios. Si usted ha sido cercado por esa verdad. Porque si usted y yo no hemos sido cercados por la luz de Dios, nosotros solamente tenemos un aspecto que se llama simple, llanamente concepto. No hay una revelación de la realidad. Esta hora es una hora de examen, hermano, para usted y para mí. Porque nosotros necesitamos caminar en esto. El verdadero tesoro. Y yo quiero que esto lo leamos, pero pensando y realmente reaccionando a través de esta luz. Dios no está tan interesado en resultados. Él está interesado en su gloria. Esta es la gran realidad de Dios. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Dios no está tan interesado en resultados. Está interesado en su gloria. Nosotros casi siempre en la revelación conceptual vivimos por resultados. Lo que tengo, lo que no tengo, lo que quiero, lo que no quiero. Resultados. Nosotros somos mucho de resultados. Y si usted tiene más de 1,000 pesos, está bien porque todo está bien. El día que no tenga los 1,000 pesos está fatal.
conceptos. Conceptos. La realidad es otra. La realidad es que Dios sí está interesado en su gloria, en que usted pueda ver la gloria, en que yo pueda ver su gloria, en que yo pueda estar atento y entendiendo esto. Los pastores fueron rodeados de esta luz. Dios no está interesado en los resultados. Nosotros somos más resultadistas. Vea que nuestra vida y nuestra vivencia es casi así, es resultado. Es resultado, no realidad. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que tiene mucha posición o que tiene muy buen trabajo, pero no tiene a Cristo, pero viven bien. Concepto. Y a veces nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos la realidad de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a veces vivimos desanimados y vivimos buscando lo que no se nos perdió y vivimos detrás de algo que no es Dios. Aún teniendo a Dios que es el todo, y es porque hace falta la revelación de la luz de Cristo. Amén, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. Entonces, Dios no está tan interesado en resultados. Él está interesado en su gloria. Todo lo que usted haga que lleve gloria a Dios, esa es la realidad de Dios. Sí, usted puede tener resultados. Ahora, hay un resultado que nace de la realidad de Dios. Eso es diferente. Yo soy una nueva criatura. Este es mi resultado, pero de una realidad. ¿Estamos aquí? ¿Sí me va a entender? El problema no es que usted tenga plata. Amén. Porque la plata puede ser el resultado de la realidad de Dios en su esfuerzo, en su trabajo, en la capacidad de hacer sus negocios, en que Dios lo bendijo de muchas maneras, en que usted es una persona estudiada y tiene muy buen salario, todo lo que sea. Ese es el resultado de la realidad. Pero muchas veces hay resultados que son solamente conceptuales. Entonces hay gente que vive para trabajar, no trabaja para vivir. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Esa es la gran diferencia en esto. Veamos Lucas capítulo 2, verso 10. Vamos a ver, vamos en avanzada. Dice que el ángel del Señor que vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó. Esta es la tercera anunciación en el verso 9 de los ángeles. La primera fue a Zacarías, ¿se acuerda? La segunda fue a María. Y en cada caso el recipiente de la anunciación responde adorando a Dios. Siempre adoraron a Dios, ellos con gran temor. La claridad de Dios que los cercó a ellos es cuando en la transfiguración también se dio ese momento. Ahora, capítulo 2, verso 10, dice, mas el ángel les dijo, vea qué les dice el ángel. Inicia una secuencia, el verdadero tesoro. Aquí es donde inicia la gran secuencia, o la secuencia del verdadero tesoro. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Note esto primero. Hay una secuencia que tiene que ser, si usted y yo queremos salir de o llegar a la realidad de Dios, pasando nosotros por todo este otro espacio que no es la realidad, que es el concepto, porque el concepto siempre va a estar, amado hermano y amada hermana. Ahí es donde metemos más las de andar. Porque somos muy conceptuales, ¿verdad? Y así nos hizo Dios, y eso no es un problema. El problema no es eso. El problema es que usted viva hoy su cristianismo desde el concepto y no desde la realidad. Pero el concepto siempre va a estar, ¿verdad? Ya dijimos, concepto, la parte subjetiva, bonito, feo, digamos. La hermana piensa que, ¿verdad? Usted, digamos, solo ejemplo, usted piensa que su esposo es bonito, entonces para ella es bonito, para, no sé, ¿verdad? Para otros tal vez. Otros sí piensan que, por ejemplo, digamos, mi esposa piensa que yo soy bonito. Ustedes supieran que yo tuviera una cámara aquí, le saco una foto porque era la cara que me hizo. Vean los detalles del maestro. La interpretación, ¿verdad? Bueno, concepto. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Es conceptual. La moda y las modas y las formas son conceptuales, todas. No están trazadas sobre realidades. Porque a usted le venden algo. Porque a usted le venden algo que es oportuno para usted. Pero vean esto. Les da, en el verso 10 dice, vea, mas el ángel les dijo, no teman,
porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No teman, estas mismas palabras usadas por los ángeles en la anunciación con Zacarías. No tema, porque pareciera que ante la magnitud de la presencia de lo celestial, del reino, ante la presencia de lo eterno, nosotros nos volvemos chiquititicos, hermanos. Nos volvemos nada, nos empezamos a ser tan temerosos, hermanos. Y dice que se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque vieron esto. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hermanos, Lucas es un gentil y en sus hechos Lucas nos presenta favorablemente a los centuriones romanos, también entendiendo estas nuevas de gozo. Es Lucas que documenta la visión de Pedro que abrió la iglesia a los gentiles. Y aquí al empezar del evangelio establece Lucas que Jesús es para todas las gentes, no solo para el pueblo de Israel. Amén. ¿Para quién es Jesús? Esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Para quién es Jesús? Esas son las nuevas de gozo que tenemos que darle. Es para todos, hermanos. Es para todos. ¿Para quiénes? Para todos. Hoy que ministraba Benjamín en la parte devocional, ¿verdad? Y que en medio también de la alabanza hablaba de tal manera que ama a Dios al mundo. Ese rey que nació, ese rey que se nos dio, ese Dios que viene en forma de hombre, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz. Más. Qué bonito. Lo segundo que aparece aquí, ha nacido. Y esto, aquí está, en el verso 11 está esta gran realidad, hermanos. ¿Ha nacido quién? Un Salvador. La palabra Salvador sugiere que la gente necesita la salvación. Sí. Si estarían de acuerdo en que necesitaban ser salvos, pero explicarían su necesidad en términos realmente nacionalistas, que esto es lo que no debía ocurrir. Ellos pensaban que era solo para Israel. Pero cuando el ángel les dijo, ha nacido un Salvador, estaba diciendo, es un Salvador no de acuerdo a lo que necesitan ustedes como nación. Sentirán la necesidad de un Mesías que les salvara de los romanos. Jesús, sin embargo, ha venido a salvarles de sus pecados. Otra vez, hermanos, hablando de concepto y de realidad. Una cosa es lo que Él te puede dar y otra cosa es lo que Él es en usted. Porque lo que Él te puede dar, te lo puede quitar. De gracia damos, de gracia tenemos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Job también dijo? ¿Qué dijo Job? Desnudo nací. Dios da, Dios quita. Sea el nombre del Señor. Amén. Dios da, Dios quita. Sea el nombre del Señor. Pero cuando usted lo tiene a Él, lo tiene todo. Cuando yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el gran tesoro, hermanos. Y nosotros tenemos que la realidad ha nacido. ¿Quién? Un Salvador, hermanos. Ha nacido el Salvador. Los romanos piensan de Augusto como un Salvador porque clamó y hizo muchas cosas. Pero realmente el ángel está diciendo, el Salvador realmente ha llegado. El Salvador del primer siglo también es el Salvador del siglo 21 y 22 y siguen adelante. El Salvador de Israel es el Salvador del mundo. Esta es la realidad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ir a predicar? Al Salvador. Al Salvador. Nosotros normalmente predicamos la salvación. Y le decimos a la gente un poco de cosas que no van a pasarle. Venga Jesús y usted va a tener, pero mire que. Y Jesús dice, ¿qué me está comprometiendo este? En el mundo tendréis aflicción, grita Jesús desde el cielo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí alguien me dijo, no, es que yo llegué a Jesús y todo se me complicó. Y a mí me dijeron que cuando yo llegara a Cristo, toda mi familia iba a estar bien, todos iban a estar aquí. Y le digo, ¿y quién le dijo eso? Le digo, eso seguro se lo dijo el pastor de Plaza Víquez y es mentira. Eso no es verdad. Jesús dijo lo siguiente, y se lo dije a esta persona. No, lo que Jesús le dijo, y luego se lo dijeron a usted, pero le voy a decir lo que Jesús dijo, no lo que el pastor le dijo, porque el pastor te mintió. Todo me iba a salir bien, dice, ahora entonces tengo es peor, porque mi papá es de otra religión, y dice, ahora es mi primer perseguidor. Dice, en la casa es terrible, porque los enemigos están dentro de la casa. Porque Jesús dijo, y estará
La nuera contra la suegra. Ajá, y eso. Ajá. Ajá. Dice, estará el hijo contra el padre contra el hijo. ¿Sí? El padre contra el hijo contra el padre. Hermanos, eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que Jesús dijo. Que Él no vino. Dice, yo vengo para que ustedes entiendan que no van a tener paz. Que hay división. Pero yo soy el Señor. Si me tienen a mí, tendrán la vida. Aunque pasen por el valle de la sombra y de la muerte, no temerán, porque mi vara y mi callado le infundirán aliento. Porque yo soy el Señor. Si me tienen a mí, lo tienen todo. No busques afuera lo que no está dentro de ti. No lo busques. No busques. Deja de andar buscando tu salud, tu sanidad, tu esplendor, tu prosperidad, tu gran gozo, tu gran momento de satisfacción individual, objetiva, personal. No la busquen afuera, está dentro, está en Cristo, está en Jesús. Si tienes al Hijo, lo tienes todo. Si no tienes al Hijo, no importa si tu esposo es tan guapo como el que le habla, al final no lo tienes, no tienes nada. Así es que como, ¿verdad? Hice una referencia, yo tengo que... No importa cuánto tengas, ni qué tengas, no importa cuánto tengo, ni todo lo que pueda tener. Si Cristo en mí no es la realidad de Dios, no lo tengo. No lo tengo, hermano. Y a veces nos desgastamos más buscando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esta es la realidad. Ha nacido la realidad de Dios. El gran tesoro de Navidad es Cristo en nosotros, la única esperanza de la gloria. Y lo que les dice es que es el Cristo, es Cristo. Vean el verso, en el verso 11, que es Cristo el Señor. Cristos es una palabra griega y Mesías es una palabra hebrea. Y le dice el Cristo, el Mesías ha nacido. La señal que los pastores habían de buscar era el niño envuelto en pañales, tirado en un pesebre. Hermanos, ese tercer punto, ahí voy, que es Cristo el Señor. Y Él va a traer paz. Él no te va a dar paz. Él es tu paz. Digámoslo. Él no me da paz. Él es mi paz. Otra vez, ahí bien bonito como un coro. 1, 2, 3. Él no me va a dar paz. Él es mi paz. Y cuando Él es mi paz, entonces tengo paz. ¿Sí? Pero yo porque tenga... ¿Cómo está, hermano, aquí en paz? En paz hasta que no se le presente la situación. En paz hasta que el asunto no... En paz hasta que no le cobren el marchamo. En paz hasta que... ¿Verdad? ¿Hasta dónde la paz? Pero la paz que sobrepasa el entendimiento es la realidad de Dios. Es Cristo el Señor y traerá paz. Amén. Amén. Y vamos terminando. Lucas 2:15 al 20. Vean qué tremendo, hermanos. Porque Él hablaba de la paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. La paz en la tierra dada por Dios no significa el final de la hostilidad humana en la tierra. El shalom de Dios, que ministró Nati creo que la vez pasada, y Vivi también que habló algo del shalom de Dios. El shalom de Dios es la vida que se experimenta plena, rica y completamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios en las alturas, es lo que el verso 14 reina. El verso 15... En el verso 15 vemos la revelación de la realidad que hace que nosotros accionemos. Amén. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Y vinieron aprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Pasemos pues hasta Belén. Hermanos, la realidad te acciona. La realidad de Dios hace que usted se accione. El concepto no lo hace así. El concepto solamente es, bueno, voy a ver, si a mí se me arregla la situación, ahí sí es cierto que va a haber la iglesia, la bendición. Cuando yo sí tenga el tiempo, usted va a ver cómo yo voy a hacer. No, voy a estar más que el pastor ahí en la iglesia. Cuando yo tenga el carro, sí que voy a jalar a todos los hermanos que necesiten. Cuando yo
conceptos. La realidad es otra. La revelación de la realidad hace que nosotros accionemos. Vean aquí, pasemos y veamos esto, dijeron los pastores. Los pastores accionaron en la realidad de Dios y dijeron, pasemos, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y dice que se vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, realmente Dios hizo algo espectacular cuando ellos dijeron, pasemos y veamos esto. Porque esto es lo que hoy nosotros debiéramos de estar haciendo. Pasemos nuestra hoja, pasemos nuestro momento tan conceptual, pasemos nuestras crisis existenciales, pasemos, hermanos, pasemos este año, pasemos, vayamos a la plenitud, vayamos a la revelación de Cristo, vayamos a buscarlo en espíritu y en verdad. No gastemos tanto tiempo en cosas superfluas, gastemos el tiempo en la obra de Cristo, gastemos el tiempo, invirtamos en el reino de Dios, estudiando la palabra, orando, congregándonos, haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Amén, hermanos. Pasemos y veamos esto. Ahora vea qué tremendo, porque todos los que oyeron se maravillaron, claro, porque esta gente llegaron, dice en el verso 17, vieron e hicieron notorio que los habían sido dicho lo que había sido dicho del niño. Estoy en 2:17. Todos los que oyeron se maravillaban de esto. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a decir todo lo que el ángel le había dicho. Ahora, más María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho, como se les había dicho. Hermanos, una vez que hemos sido privilegiados con la presencia de Dios, entonces tenemos la responsabilidad de compartir la experiencia con otros, de correr la palabra, de proclamar el evangelio. Esa es nuestra realidad. Usted y yo tenemos que ir y compartir a Cristo y decirle al mundo, Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo te hará pasar por todas esas cosas, pero usted está seguro, no tema, Dios es con usted, ¿quién contra usted? Vean estos hombres cuando ven la realidad de Dios, que es ese niño, y a María y a José, empezaron a glorificar al Señor. Dice que se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como los había sido hecho. De igual que gente muy ordinaria después será testigo de la resurrección. Pastores muy ordinarios sirvieron de testigos en la encarnación. Además de los ángeles, ellos son los primeros en proclamar buenas noticias del nacimiento de Jesús. Gente, hermanos, que no era gente privilegiada. No, hermanos, sencillamente eran pastores ordinarios y fueron testigos de la encarnación del Dios santo y poderoso, Dios encarnado. Ellos lo vieron, ellos lo creyeron. Cuando la realidad viene a tu vida, usted lo puede creer, usted lo puede vivir y usted acciona su realidad. Iglesia, necesitamos accionar nuestra realidad. Usted es hijo de Dios, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted tiene capacidades dadas por el poder del Espíritu Santo. Usted está completo en Cristo Jesús para crear y para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero necesitamos creer en la realidad. Por su llaga hemos sido curados. Hay que creerle al Señor por esto. Él es más que vencedor en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esta es la realidad. Y que el mundo se maraville de poder ver una iglesia que se dinamiza, una iglesia que realmente anda en verdad, hermanos. Qué malos ejemplos hay, hermano. Cuando uno llega, tuvimos un asunto con gente de negocios y la gente decía, es que, pastor, les queremos ayudar, pero que la gente que ustedes mandan, hablando de la generalidad, porque éramos varios pastores, la gente que ustedes nos mandan a trabajar, que son un caso, vagabundos son. Y estamos mandando hermanitos diciéndole, vea, hay un trabajo, vea, vaya para allá. Y mienten, hermanos. Y hacen, y dice usted, qué torta, ¿verdad? Sí, me doy a entender. Esto es lo que hay que ir a la realidad. Hay que decirle a los hermanos, quitémonos el concepto, vayamos a la realidad. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Sí, amén. Muy bien, hermanos, yo lo dejo hasta ahí. Padre, yo quiero bendecirte en esta noche, esta mañana, tarde, en el nombre de Jesús, Señor.
Padre, haz que nos pasemos del concepto a la realidad tuya. Ayúdanos en esto. Gracias, Señor, porque sabemos que también nos has hecho y tenemos conceptos que son importantes y buenos, como son nuestra personalidad, nuestra forma, nuestra dinámica de vida, lo que hemos acumulado en nuestro ser, como somos. Tú nos hiciste y nos hiciste de una manera muy adecuada. Mas sé que hay un reto y una invitación tuya a que pasemos al otro lado. Como los pastores, vayamos y veamos esto que hemos oído. Vayamos y veamos. Y cuando vieron al niño, pronunciaron gloria a Dios y pronunciaron a Jesucristo. Hombres ordinarios, viendo lo extraordinario. El Hijo de Dios encarnado en pañales. Aleluya, bendito el Señor. Padre, que nosotros podamos verte, porque esta es la realidad. En el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia a seguir adelante, caminando, estando, orando, dando de lo que tú nos das. Señor, que no seamos escasos, Señor, que entendamos que tú todo lo ves y todo lo conoces, que tú sí miras nuestro corazón y miras nuestras acciones y nuestras actitudes, que nos podríamos engañar a nosotros, pero nunca podremos engañar al Dios que está sentado en el trono, al Cordero, en el nombre de Jesús, ni a tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos gracias en esta hora, gracias por esta comunidad de fe, gracias porque viniste a salvarnos, gracias por los que estamos aquí, somos salvos por gracia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a ir en el camino corrigiendo aquellas cosas que deben de ser corregidas para la gloria tuya y el bienestar de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Démosle un aplauso al Cordero. Dígale, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.